Una viuda con trillizos estaba siendo vendida para pagar la deuda de su marido hasta que un ranchero silencioso se puso de pie. La plaza del mercado estaba repleta de actividad. Los caballos relinchaban y resoplaban, el ganado cargaba y los hombres gritaban ofertas sobre mesas retorcidas, pero en un rincón sombreado el aire olía a desesperación más que a ganancia. Una mujer y 3 niños fueron conducidos a una plataforma elevada hecha de toscos tablones de madera. Se suponía que sería una vela, una etapa más en el comercio de miseria que se extendía por esta polvorienta ciudad fronteriza. Hank Baraman dio un paso adelante, con la mano apretada en un puño enguantado. Señaló a la mujer pálida y temblorosa. 3 pequeños rostros aparecieron detrás de sus faldas. Parecía demasiado joven para ser viuda, pero la muerte ya había cobrado la vida de su marido. Rugió a través de la multitud. Su marido me debía $1.000. Lo perdió todo jugando a las cartas y luego cayó muerto como un saco de grano. Ahora ella y su descendencia son de mi propiedad. Tengo la intención de usarla para trabajar hasta que pague la deuda. Sara se mantuvo firme. Sus dedos apretaron la fina tela que envolvía a sus hijos. Un niño, 2 niñas, todos menores de 3 años, y con los ojos abiertos por el miedo. Su voz se quebró al hablar. Son solo niños. No te deben nada. Por favor, no los tomes. Beman se burló. Su bruto trabajador agarró el brazo del hijo y lo arrastró hacia adelante. Los gemelos fueron desgarrados de Sara ese agarre. Sus ballenas cortaron a la multitud. Ella cayó de rodillas y su propia voz se elevó en una cruda súplica. Dios mío, no. Ellos no. Ella envolvió sus brazos alrededor del hermano mientras los gemelos se alejaban. Ella intentó sujetarse, pero 2 brazos fuertes también lo liberaron. Ella cayó hacia atrás, todavía agarrando el aire donde habían estado sus hijos. Luego se dejó caer al suelo y se arrastró, tratando de alcanzar las piernas de Baraman, sollozando hasta que no le quedó nada. Su bota impactó contra su costado. Ella jadeó y se alejó rodando, con sangre brotando de la comisura de su boca. La risa se extendió entre los espectadores reunidos, cruel e inconsciente. Un comerciante escupió al suelo. Jonas Cade salió del círculo de vaqueros y borrachos. Un hombre alto, de unos 40 años, robusto y silencioso, vestido con un abrigo de cuero desgastado del color de la tierra cocida por el sol. Dejó una botella de whisky sobre la tabla de madera. Caminó hacia la plataforma y la reunión guardó silencio mientras su sombra pasaba sobre ellos. Pagaré toda la deuda por ella y por los niños. Una oleada de risas incrédulas le salió al encuentro. Un pastor de ganado dio un paso adelante, aprendiendo. ¿Crees que tienes dinero, viejo? Ese abrigo dice no tienes ninguno. La burla del ganadero provocó risas cómplices. Barman lo fulminó con la mirada, pero no había terminado. Agarró el libro de contabilidad manchado de sal, hojeó una página y miró a Jonas. 500 y ni un olor menos, y los quiero aquí mañana al amanecer. Jonás metió la mano en su abrigo. Cuando sacó el objeto, la multitud vio un destello en la luz del sol. Se hizo el silencio. Era un sencillo collar de plata, cuyo deslustre se acumulaba alrededor de un pequeño relicario. Jonas lo colocó suavemente sobre la mesa. No lo tengo todo hoy, pero esto significa algo para mí. Pertenecía a mi madre. Regresaré con el resto y la dejarás ir a ella y a los niños. La multitud no se movió. Baraman se quedó mirando el collar y frunció el labio. ¿Quieres regalar el recuerdo de tu madre para este lote? ¿Para una mujer y sus hijos? Eres más tonto de lo que pensaba. Jonas sostuvo la mirada de Baraman y habló en voz baja. Entonces demostraré que no soy tonto. Se giró y no miró hacia atrás, a los rostros atónitos. Con pasos pausados, cogió su botella y caminó hacia los bordes de la plaza. En el andén, Sara había sollozado en silencio. Los niños se apiñaron a su alrededor, intentando alcanzar su falda. Ella miró el collar que estaba sobre la mesa,
La confusión y la esperanza se mezclaban en su rostro. A través del creciente silencio y la risa cruel, una cosa quedó clara. Alguien había dado un paso adelante. Alguien había visto su valor. Y por un latido entrecortado contra el rugido del mundo, la esperanza comenzó a brillar en sus ojos. Las ruedas del carro rodaban lentamente sobre el sendero polvoriento y el sol se ponía detrás del borde del cañón mientras la tarde apremiaba. Sara estaba sentada encorvada en la parte de atrás, abrazando a sus 3 hijos contra su pecho y formando con sus brazos un muro desesperado contra el mundo. Cada bache del camino los sacudía, pero ella apenas lo notaba. Sus ojos miraban a la nada. Su mente repetía una cosa. La habían comprado de nuevo. Ella no miró al hombre que conducía el carro. Ella no se atrevió. Cada hombre que alguna vez la ayudó tomó más de lo que dio. Así que cuando ella habló, fue apenas un susurro. Su cabeza se inclinó hacia abajo. Gracias, señor. Haré lo que dice. Trabajaré duro. No tiene por qué preocuparse. Jonas Cade no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el camino que tenía delante. Las lágrimas en sus manos se movieron apenas mientras los caballos subían la última cresta sobre el valle. La casa apareció a la vista justo cuando caía el anochecer. Una sencilla cabaña de troncos con un porche hundido situado contra la línea de pinos. Un fino hilo de humo salía de la chimenea. El único sonido era el viento que rozaba la hierba y los suaves gemidos de uno de los gemelos. Jonas fue el primero en descender. Él no dijo una palabra. Levantó a los niños con cuidado, uno por uno, y los llevó adentro, colocándolos en un solo colchón al lado de la estufa. Luego se volvió hacia Sara y le entregó una taza de lata con agua. Tú y los niños dormirán aquí esta noche. Yo estaré en el granero. Ella levantó la vista brevemente, sobresaltada, pero él ya se estaba alejando. La puerta de madera se cerró con un crujido detrás de él. Esa noche, Sara permaneció acurrucada junto a sus hijos como un caparazón roto. Ella no durmió. No precisamente. Sus oídos permanecieron atentos a cada ruido y ráfaga. Esperó el golpe a la puerta, la exigencia de desvestirse, el precio de la seguridad que había pagado demasiadas veces antes, pero nunca llegó. Cuando amaneció, se deslizó silenciosamente fuera de la manta, con cuidado de no despertar a los niños. Ella empezó a trabajar. Fregó el suelo con su falda, fue a buscar agua a la bomba que estaba en la parte de atrás y trató de hacer papilla con la harina de maíz que encontró en un saco. Sus manos sangraban por el agua fría. Los envolvió en trapos y siguió adelante. Si ella trabajara duro, tal vez les permitiría quedarse más tiempo. Quizás no enviaría lejos a los niños. Estaba removiendo la olla con dedos temblorosos cuando la puerta se abrió de nuevo con un crujido. Jonas permaneció allí iluminado por la luz de la mañana. Él la miró, realmente la miró. Sus manos estaban rojas e hinchadas. Su vestido estaba empapado desde la cintura para abajo. El olor a humo se aferró a ella, mezclado con desesperación. Él no levantó la voz. Él no se movió. No necesitas actuar como un sirviente, dijo con calma, con ojos ilegibles. Y no necesitas sangrar para demostrar tu valor como refugio. Ella se quedó congelada, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla. Solo cuida de los niños. Eso es todo lo que pido. Ella se giró para mirarlo, lenta e insegura. Su boca se abrió como para hablar, pero las palabras se quedaron pegadas. En cambio, se quedó mirando al hombre con polvo en sus botas y silencio en sus huesos, al único hombre que no le había pedido nada a cambio. Ella no sabía si confiar en él. Ella no sabía si una bondad como esa podía ser real. Pero por primera vez desde la muerte de su marido, miró a alguien a los ojos. Y en la forma en que Jonas la miraba, no como una carga, no como un premio, sino como una persona, vio algo parpadear dentro de ella, una pizca de algo casi olvidado. Esperanza. Todas las mañanas Sara se levantaba antes del sol. El cielo aún lucía su velo índigo cuando ella se levantó silenciosamente del colchón,
con cuidado de no perturbar los cuerpos dormidos de sus hijos. Encendió la estufa, sacó agua de la bomba, fregó los platos y barrió las gastadas tablas del suelo de la cabaña hasta que tuvo las manos en carne viva. Ella limpió los establos de los caballos, aunque le dolían los hombros. El recuerdo de haber sido poseída persistía como un moretón, por lo que trabajó duro, más duro de lo necesario, como si el esfuerzo puro pudiera ganar permanencia. Jonas nunca le dijo que parara. Él tampoco pidió nunca más. En el exterior, los niños se adaptaron rápidamente. Jugaban a la mancha en el porche delantero, inventaban juegos con piedras y palos y se turnaban para acariciar al viejo perro que descansaba al sol como si él también hubiera conocido demasiadas tormentas. El niño empezó a llamar a Jonás tío silencioso y el nombre se le quedó. Jonas asentía, sin apenas reaccionar, pero a veces una leve sonrisa tiraba de la comisura de sus labios desgastados por el clima. No hablaba mucho, pero sus manos nunca estaban ociosas. Arregló el escalón deformado del porche, reparó los agujeros en el techo y lijó las astillas de la barandilla para que los gemelos pudieran inclinarse sin cortarse los brazos. Una tarde, construyó 3 taburetes, cada uno de la altura adecuada para que los niños se sentaran a la mesa de la cocina. Él talló sus iniciales en las piernas. Luego vinieron las pequeñas cosas. Un nuevo gancho para el chal de Sara junto a la puerta. Una cuerda tendida en el exterior para poder secar la ropa. Y luego, en silencio, sin fanfarrias, una noche colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa y se alejó. Dentro había un peine de marfil desgastado, un pañuelo de algodón cuidadosamente doblado y 3 pares de calcetines de lana, de tamaño infantil, cosidos a mano, suaves como nubes. Sara se quedó mirándolo por un largo tiempo. Ella no preguntó si él los hizo. Ella sabía que lo hizo. Esa noche, el cielo se abrió. La lluvia caía con fuerza y el viento aullaba entre los árboles como lobos de luto por la luna. El trueno sacudió la tierra y el relámpago agrietó la oscuridad. Los niños se acurrucaron unos contra otros con miedo. Pero no fue la tormenta la que rompió la calma de Sara. Su hijo Jonás ardía de fiebre. Su piel estaba caliente al tacto y su respiración era entrecortada. Su pequeño cuerpo temblaba y sudaba al mismo tiempo. Sara probó con compresas frías, lo acunó contra su pecho, pero el pánico se apoderaba de sus venas a cada minuto. «Necesito ayuda», susurró casi para sí misma. Jonas, que acababa de regresar de revisar el granero, captó las palabras. Miró al niño, le tocó la frente, se giró y desapareció en la noche sin decir palabra. Sara se quedó paralizada en la puerta, con la lluvia azotándole la cara, viendo cómo la oscuridad se lo tragaba por completo. El tiempo se alargó 1 hora, quizá más. Luego, pasos, una sombra al borde del porche. Jonas regresó, empapado hasta los huesos, con la camisa pegada a su cuerpo como una segunda piel. En sus manos llevaba un manojo de hierbas húmedas atadas con cordel. Se las ofreció a Sara, con el agua goteando de su pelo y las yemas de los dedos. «Hierve esto», dijo con voz ronca. «Envuelve el vapor en un paño, presiónalo contra su pecho y luego en la frente. Lo calmará». Ella se movió sin pensar, con el corazón latiendo con fuerza. La cabina se llenó de un olor a pino y raíces afiladas. Se sentaron a ambos lados del niño, intercambiando telas y agua, susurrándose palabras de consuelo que ninguno de los dos creía del todo. El fuego crepitaba lentamente. La mañana caminó de puntillas sobre las montañas. Cuando salió el sol, la fiebre de Jonás había cesado. Sara se sentó con la espalda contra la pared y los brazos alrededor del niño que ahora dormía. Jonas se apoyó en la puerta, con el vapor aún saliendo de su ropa empapada y los ojos medio cerrados por el cansancio. Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez no vio a un hombre que había comprado su libertad como si fuera ganado. Ella vio a un hombre que había atravesado una tormenta con nada más que silencio y terquedad para salvar a su hijo. Vio a un padre y por primera vez creyó que algún día ese techo podría sentirse como un hogar. La primavera llegó sigilosamente,
como un invitado demasiado tímido para llamar a la puerta. Todavía quedaban trozos de hielo adheridos a las sombras bajo los pinos, pero la tierra había comenzado a ablandarse. La brisa traía el olor del deshielo y la posibilidad. Sara se arrodilló cerca del porche, con los dedos manchados de tierra, presionando cuidadosamente las semillas en el suelo. Olvídame de las nueces, la lavanda, las margaritas silvestres, flores que su madre le había enseñado a cuidar cuando su mundo aún era cálido. Los niños corrían descalzos por la hierba alta, riendo mientras perseguían al viejo perro. Una tarde, el niño tiró juguetonamente de la barba de Jonás y los gemelos se rieron tan fuerte que se cayeron al suelo. Jonas gruñó, fingiendo molestia, pero la comisura de su boca se torció. Desde la ventana, Sara los observaba. Paño de cocina en mano, su pecho se elevaba con algo que no podía nombrar. Gratitud, sí, pero atravesada por un dolor silencioso. Culpa, porque cada momento de paz parecía prestado. Cada acto de bondad de Jonas le recordaba que había intercambiado algo sagrado, el collar de su madre, para comprarle a ella y a los niños una segunda oportunidad. Esa tarde, cuando el sol se ponía tras la cresta y Jonas colocaba un nuevo marco de ventana, Sara salió al porche con un bulto de tela desgastada en las manos. Sus dedos temblaban mientras lo sostenía. Esto, dijo con los ojos fijos en el suelo, era de mi madre, una horquilla de plata. Lo he llevado consigo desde que era niña, incluso cuando no tenía un hogar donde guardarlo. Abrió la tela, revelando el delicado prendedor, con forma de flor de ciruelo, sus bordes suavizados por años de aferramiento y desamor. Nos regalaste el collar de tu madre, continuó en voz baja. No puedo dejar que cargues con eso sola. Por favor, usa esto. Recupéralo. Jonas miró el alfiler y luego a ella. No, dijo suavemente, con la voz ronca por los años de desuso. Yo tengo mi manera y tú debes mantenerla. Recuerdos como esos no deberían ser malgastados en pagar deudas ajenas. Ella no discutió, simplemente asintió y volvió a entrar, con la tela todavía agarrada en sus manos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Sara se arrodilló junto a su pequeño colchón y lloró, no de pena, sino de algo más abrumador, de ser protegida y no esperar que pagara, de ser vista y no poseída. A la mañana siguiente se reunió con Jonas en el porche, con 2 tazas de café humeantes entre ellos. Las flores que había plantado ya empezaban a asomarse a través de la tierra como tímidos secretos. Mi marido, empezó, no siempre fue como es ahora. Cuando la mina cerró y él perdió su trabajo, se perdió también a sí mismo, bebió demasiado y jugó cosas peores. Me dijo que todo estaría bien hasta el día en que los hombres llamaron a la puerta. Jonás no dijo nada. Él simplemente escuchó. Sara respiró hondo. Me dejó una carta, susurró. Dijo que nos había fallado, que no había salida. A la mañana siguiente descubrí que se había arrojado al río. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue compartido, esperado, real. Pensé durante mucho tiempo que era mi culpa. Sara dijo que no era lo suficientemente fuerte para detenerlo, que no valía la pena quedarse por mí, pero desde que estoy aquí, estoy aprendiendo algo nuevo. Jonas miró hacia el verde y sus dedos recorrieron la veta de la barandilla del porche. No siempre elegimos el final de nuestra historia, dijo. Pero quizás sí podamos elegir lo que sucede después. Él asintió de inmediato, se volvió hacia ella y le dijo en voz baja, eres la única aquí que sabe cultivar flores. Cuídalos. Sonrió. Las lágrimas no cayeron esta vez, pero el calor que floreció en su pecho se sintió lo suficientemente fuerte como para sobrevivir otro invierno. El collar no había sido reclamado. Jonas no había regresado a San Río desde la subasta, ni a la taberna, ni al rancho de Hank Van Man, y en un pueblo donde el silencio solo alimentaba la especulación, los rumores comenzaron a crecer como la maleza en primavera. Historias pasaban de labios a oídos en los salones y tiendas de alimentos, que la mujer con trillizos había sido comprada pero no pagada por completo, que Jonas Cade había tomado algo a lo que no tenía derecho,
que estaban tomando el pelo a Batman. A Hank no le gustaba que lo tomaran en serio. Envió a Travis. Travis no era un hombre corpulento, pero tenía el tipo de sonrisa que se torcía fácilmente y ojos como cristales rotos. Había trabajado para Barman durante años, llevaba sus libros, perseguía a sus fugitivos, hacía cosas con las que a Hank no le gustaba que lo asociaran en público. Cuando cabalgó hacia las tierras de Jonas, llevaba sin placa, sin papeles, solo una tapadera y un frasco de centeno en su alforja. Solo un comerciante, dijo cuando Sara abrió la puerta. He oído que tienes un buen jardín aquí. Pensé en intercambiar por hierbas o tal vez huevos. Sara estaba en la puerta, bloqueando a medias el interior de la cabaña con su cuerpo. Llevaba a su hijo menor en la cadera. No comerciamos mucho, dijo con cautela. Travis rió entre dientes, sin inmutarse. Qué lástima. Qué lugar tan bonito tienes aquí. Parece que alguien lo ha cuidado bien y te ha cuidado bien. Algo en su tono le puso los pelos de punta, pero forzó una sonrisa, superficial y educada. Jonas estaba en el pasto lejano, remendando una cerca. Sara le ofreció a Travis unos manojos de lavanda seca y lo despidió con un simple asentimiento. Pero mucho después de que desapareciera tras la cresta, sus manos no dejaban de temblar. Esa noche no se lo dijo a Jonas. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que tal vez realmente había venido por hierbas. Pero 2 noches después, al salir a sacudir las migas de un paño, vislumbró algo cerca del granero. Una figura, una sombra que se deslizaba por el lateral del cobertizo. Se aferró más a la tela, con el corazón latiéndole con fuerza. Los niños estaban dentro. Jonas dormía en el desván del granero. Se arrastró hacia el cobertizo, pero antes de que pudiera gritar, la figura desapareció entre los árboles. Por la mañana, Jonas encontró el cuchillo. Estaba clavado en uno de los postes del porche, profundo y deliberado, no oxidado, no olvidado. La hoja era fina, de aspecto cruel, con un mango de hueso tallado, de esos que usan los hombres que van en serio. Jonas lo sacó, dándole vueltas lentamente entre sus manos callosas. Apretó la mandíbula, su rostro no delataba nada. Sara estaba detrás de él, manteniendo la puerta mosquitera entreabierta. Vi a alguien, confesó en voz baja. Hace 2 noches cerca del cobertizo, pensé. No quería preocuparte. Jonas asintió una vez, se dio la vuelta y entró en el granero. Ella lo siguió. Dentro, lo encontró. Arrodillado junto a un viejo tronco de cedro, lo abrió y apartó una chaqueta de la unión doblada y un par de botas gastadas. Debajo había un estuche largo envuelto en hule, un rifle. Lo sacó, se sentó en el banco y comenzó a limpiarlo con movimientos lentos y precisos. Engrasó la recámara, inspeccionó la mira y pasó un paño por el cañón. Sara observaba en silencio, con las manos juntas. Creía que no tenías armas, dijo en voz baja. Jonas no levantó la vista. No las uso a menos que sea necesario. Se acercó, con la voz más suave. ¿Fuiste soldado? Él asintió. Hace mucho tiempo. Lo uso para hacer cosas que desearía poder olvidar. Hizo una pausa y luego añadió casi para sí mismo. Pero lo guardé en caso de que alguna vez necesitara proteger algo que valiera la pena conservar. Colocó el rifle suavemente sobre la mesa y lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, con manos ligeramente temblorosas, lo volvió a dejar en la mesa. Solía llevarlo para matar, dijo. Ahora lo llevo para protegerlo. Afuera, un cuervo cantaba desde el borde del bosque. Dentro, Sara tomó su mano y no la soltó. El viento vino primero. Ráfagas de viento largas y bajas que doblaban los árboles y hacían vibrar las tablas del porche. El cielo nocturno se había vuelto de color pizarra, espeso con nubes que se tragaban las estrellas. Jonás estaba apilando la última leña cuando el primer trueno resonó en el valle. Dentro los niños ya estaban dormidos, acurrucados unos contra otros como cachorritos en el calor de las colchas que Sara había cosido con retazos.
Pero ella misma no podía descansar. Ella estaba descalza en el porche, con los brazos alrededor del pecho, mirando cómo el viento agitaba las copas de los árboles como olas furiosas. Su camisón se le pegaba a las piernas y su cabello bailaba en mechones salvajes alrededor de su rostro. Debería haber regresado adentro, pero algo en ella se negaba a alejarse de la tormenta. Detrás de ella, la puerta se abrió con un crujido. Jonah salió con un abrigo pesado en una mano. Él no dijo nada, simplemente lo colocó sobre sus hombros. El gesto era simple, familiar, como el viento. No pidió nada, pero se quedó a su lado. Durante mucho tiempo permanecieron en silencio. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Te vas mañana, no es así, a recuperar el collar?» Él asintió. Sara miró los puños deshilachados del abrigo. «Ya has hecho mucho. Hice una promesa», dijo. Ella se giró hacia él. Los ojos le brillaban por la tenue luz del interior. Le temblaba la voz, pero no por el frío. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hacer todo esto? No me debes nada, absolutamente nada». Jonas miró más allá de ella, hacia el bosque que se extendía mucho más allá de la cabaña, con la expresión ensombrecida por algo más antiguo que el viento. «Cuando tenía unos 10 años», dijo en voz baja y firme, «mi madre enfermó. No teníamos nada. Ni médico, ni dinero, ni ayuda. El dueño de la tierra que trabajábamos nos dijo que nos fuéramos. Dijo que no malgastaría medicinas en alguien que no podía ganarse la vida». Sara se quedó sin aliento. Jonas continuó: «La saqué de la casa yo mismo. Ella murió a la mañana siguiente, sola en el suelo. La enterré con mis propias manos debajo de un sauce y me arrodillé allí en el barro llorando como un niño porque era uno». Finalmente miró a Sara. «Me dije ese día que si alguna vez volvía a ver a alguien como ella, sería alguien abandonado a su suerte porque al mundo no le importaba. Yo no me alejaría». El viento aullaba entre ellos, pero todo estaba tranquilo. «No pude salvarla», dijo. «Pero esta vez no me iba a quedar quieto». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Ella se acercó, no con urgencia, sino con seguridad. Ella extendió la mano y encontró la de él, pequeña y temblorosa. Ella no habló de inmediato, luego dijo suavemente: «Me salvaste». Jonas miró su mano que rodeaba la de él. Él hizo un leve asentimiento. «Lo intenté», susurró. Y en ese momento, bajo el cielo tormentoso, el olor a tierra mojada flotaba en el aire. El silencio entre ellos ya no se sentía como distancia. Se sintió como una confianza, como un voto que no necesitaba ser pronunciado. La mañana en que Jonas se fue, el cielo estaba teñido de gris. Ensilló su caballo antes de que los niños despertaran y empacó solo lo que necesitaba: agua, carne seca y un mapa bien doblado en el bolsillo de su abrigo. Sara estaba de pie en el porche, con los trillizos acurrucados alrededor de sus faldas, observando en silencio. No dijo mucho, solo un pequeño asentimiento y 2 días, tal vez 3, y luego se fue. El sendero se extendía largo y difícilmente, serpenteando a través de las tierras fantasmas de la antigua zona minera. Pasó por barrancos por los que una vez se arrastró en su juventud, campos de batalla que se volvieron silenciosos y cabañas que se pudrían en las laderas. Al anochecer del segundo día, llegó a una ladera rocosa situada detrás de un matorral de álamos. Allí se apeó, ató el caballo y subió con respiración firme hasta la cueva poco profunda que había arriba. La roca aún conservaba las marcas de la guerra, quemaduras, hollín y sangre, que se habían secado hacía tiempo y se habían convertido en leyenda. Jonás se arrodilló junto a la losa de piedra cerca del fondo de la cueva y comenzó a cavar. Al caer la noche, tenía las manos en carne viva, pero la caja estaba libre. Estaba atado con cedro y clavos de hierro. En el interior había 4 barras de plata toscas, opacas pero pesadas. Escondió el último de sus pagos de disformidad cuando no pudo gastarlos y no soportó perderlos. Siempre pensó que moriría antes de usarlo. Pero ahora lo gastaría todo.
Cuando llegó a San Ríos esa tarde, el polvo flotaba tras él como humo. El salón estaba lleno. Risas y botas raspadas contra las tablas del suelo desgastadas. Hank Baraman estaba sentado en su rincón habitual, con un whisky en la mano y los ojos entrecerrados en el momento en que Jonas entró. Jonás se dirigió directamente a su mesa, desenvolvió el paquete de tela de su alforja y dejó la plata sobre la mesa de madera. La habitación quedó en silencio. Por el collar, dijo Jonas, y por la libertad que crees que compraste. Hank miró fijamente los barrotes y luego a Jonas. De plata. Plata, pero no es suficiente. Yo establecí un precio. ¿Lo recuerdas? Jonás no parpadeó. Me has puesto una trampa. Pero no negocio con hombres que se llevan a sus hijos para demostrar algo. Hank se inclinó hacia adelante, burlándose. Ella era mía para reclamarla. No, dijo Jonás. Su voz era tranquila pero firme. Ella era una madre que intentaba sobrevivir y ahora es libre. Vine para asegurarme de que no haya ninguna duda al respecto. Hank se rió, un sonido seco y feo. ¿Crees que el honor te da el derecho a hablar así? No, Jonás volvió a decirlo. Pero esto lo hace. Él tocó la plata. Luego se irguió más alto. No puedes comprar el honor, Hank. Pero acabo de pagar por mi alma. El salón estaba en silencio. Nadie se rió ahora. Hank volvió a mirar la plata. La codicia brilló detrás de sus ojos. Podría presionar sobre el tema. Él podría hacer una escena. Pero algo en el rostro de Jonas, todavía curtido, firme, lo hizo reflexionar. Toma tu collar, dijo finalmente Hank, arrojando el pequeño paquete sobre la mesa. Y sal de mi ciudad. Jonas lo atrapó con una mano. Él no sonrió. Él simplemente se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él. El viaje de regreso se sintió más liviano. La plata había desaparecido. Pero lo que llevaba ahora, envuelto en una tela y apretado contra su pecho, era mucho más valioso. Cabalgó con fuerza, ansioso por llegar a casa antes de la siguiente tormenta, y cuando la cabaña apareció a la vista, iluminada por un pequeño fuego en la ventana, las manos de Jonas temblaron ligeramente, pero sus ojos brillaban. La primavera llegó silenciosamente ese año, no con un verde repentino, sino con suaves indicios, parches de flores silvestres abriéndose paso a través del suelo descongelado, pájaros regresando a los árboles y la risa lenta y constante de los niños resonando en todo el valle. La cabaña, antaño un lugar de sombras y silencio, se había convertido en algo más, un hogar. Sara había plantado flores a lo largo de la barandilla del porche. Lavanda, nudos de no me olvides y margaritas amarillas que captaban el sol como monedas. Ella se sentaba allí a menudo, mirando a sus hijos perseguir al perro viejo por el pasto, con su risa salvaje y libre. Dentro de la casa olía a pan y jabón, a mañanas comenzadas con un propósito y tardes transcurridas en paz. Una mañana, Sara estaba sentada junto a la ventana con su diario, mientras los trillizos aún dormían en la habitación de la esquina. Ella sostenía el collar que Jonas había devuelto de San Ríos, el mismo que había entregado por su libertad, ahora descansando en su palma como un pedazo del pasado hecho completo. Ella escribió lentamente y con cuidado. Una vez soltó el collar de su madre para salvarme a mí y a mis hijos. Si un día decide colocarlo en mi muñeca, lo llevaré hasta el día de mi muerte, no como una deuda, sino como un voto. Esa tarde, Jonas caminó con ella por los campos detrás de la cabaña. La tierra era suave bajo sus botas. Y las flores de mostaza amarilla cubrían la colina como la luz del sol tejida en seda. No había traído ningún traje, ningún guión, ningún predicador, solo el mismo, el hombre tranquilo que ella había llegado a amar. Firme, lleno de cicatrices y profundamente amable. Estaban juntos bajo el cielo abierto, los trillizos jugueteaban con las coronas de flores silvestres, riendo mientras quitaban los pétalos de sus ramos. Sara llevaba un vestido azul pálido que ella misma había cosido, el mismo que había usado en su primer día de libertad.
Jonás llevaba el viejo abrigo remendado en el codo, pero con un broche nuevo que ella le había cosido con retazos de cuero. Él tomó sus manos. Por un momento no dijo nada. Luego, lentamente, metió la mano en su bolsillo. Sacó el collar, el de plata, viejo y desgastado, pero ahora pulido y brillando a la luz de la tarde. Pero algo era diferente. En la parte posterior del colgante, donde antes solo había deslustre, se habían grabado nuevas letras. Sara, elegida por el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Jonas se aclaró la garganta, pero su voz se mantuvo firme. Esta era de mi madre. Lo dejé una vez para salvarte. Ahora quiero que sea tuyo. No porque te deba algo, sino porque te elijo. Te elijo cada día. Ella extendió la mano y él le colocó la cadena alrededor de la muñeca. Encajó perfectamente. No había ningún sacerdote, solo el cielo azul y el susurro del viento entre las flores. Pero ese día, con 3 niños bailando a su alrededor y un perro persiguiendo mariposas, Sara se convirtió en su esposa, no por ley, sino por amor. Compartieron pan y duraznos secos, se rieron con los vecinos que habían subido la colina después de escuchar las noticias y observaron cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de la cresta distante. Esa noche, en el silencio que siguió a que los niños se durmieran, Sara yacía con la cabeza apoyada en el pecho de Jonas y sus dedos trazando círculos sobre los botones de su camisa. ¿Recuerdas la primera vez que te llamé? Ella susurró. Él asintió, sonriendo débilmente. Maestro. Ella le devolvió la sonrisa, su voz suave pero fuerte. Ya no soy propiedad de nadie. Ni de un hombre, ni de una deuda. Soy una mujer que tú elegiste y yo te elijo a ti. Jonas cerró los ojos y la atrajo hacia sí. El fuego crepitaba cerca. El mundo estaba tranquilo fuera de sus muros. Y a medida que la primavera avanzaba sobre la tierra, transformaba viejas heridas en flores silvestres. 2 personas que se habían sentido perdidas en el dolor descubrieron que ya no eran simples sobrevivientes. Estaban en casa. En un mundo donde una mujer podía ser vendida como ganado y el llanto de un niño podía ser silenciado por las deudas, un hombre se levantó no para poseer sino para honrar. Y una mujer destrozada por la traición y la pérdida descubrió que el amor no era algo debido, era algo elegido. Esta no fue una historia de rescate. Fue la historia de una redención lograda, de una dignidad restaurada y de una familia nacida no de la sangre, sino del coraje. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el corazón todavía sabe elegir incluso después de haber sido herido, entonces por favor dale me gusta, compártela y suscríbete a Wild West Love Stories, donde cada historia nos recuerda que incluso en el polvo y el peligro de la antigua frontera, el amor todavía tenía la última palabra. Suscríbete ahora y viaja con nosotros hacia la próxima historia que nunca estuvo destinada a ser olvidada.